Economía a las 2, con Manu de la Fuente. Tiempo ahora en Economía a las 2 de seguir adelante en esta segunda hora del programa. Hoy vamos a hablar de bancos, vamos a hablar de las novedades y vamos a hablar también de Adicae, que precisamente hoy tenemos con nosotros a Javier Montero, abogado de los servicios jurídicos de Adicae, la Asociación de Usuarios de Banca y Cajas de Ahorros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Raquel, es que hay mucha actualidad con respecto al tema de los bancos, muchas sentencias, muchas noticias, y de hecho incluso aquí en el programa hemos venido hablando también precisamente de la situación del sector bancario y de todas las situaciones que se han puesto de manifiesto últimamente, como ese impuesto de la ley de las hipotecas, como el tema de las cláusulas suelo, etcétera, las reclamaciones con el resto de gastos con el tema de las hipotecas, muchas cosas de las que hablar. Efectivamente, temas además que afectan y mucho a gran parte de los consumidores, a gran parte de la población. ¿A gran parte? ¿O a toda? ¿Hay alguno que no sea usuario de bancos? Digo yo, no sé. Bueno, alguno habrá. Alguno habrá que guarde el dinero en el calcetín y que no quiera saber nada de las entidades bancarias de España ni de ninguna parte del mundo, pero efectivamente el 99,9% de la población somos usuarios de bancos y por eso este tema nos afecta y mucho. Es que prácticamente cualquier trabajador ya te obliga a tener una cuenta corriente para pagarte la nómina, porque eso de los sobres, del sobre con la nómina normal ya no se lleva. ¿A que ya no se paga en negro? No, por igual sobres hay también en algunas empresas, no lo sé. Javier Montero, que decíamos muchos temas que hablar con respecto a la situación de Adicae. Bueno, la verdad es que os habéis convertido en ese azote de la banca, ¿no? Yo creo que no os quiere mucho la banca, realmente, ¿no? Bueno, nosotros no somos antibancarios. Lo que nos gustaría es que hubiera un sistema financiero que sea ético, que sea transparente y que trate al cliente como se merece. Adicae no va en contra de los bancos. Quiere un sistema financiero que sea limpio, que sea transparente y que trate al cliente bien y que, lógicamente, no se perpetúen los abusos que ha habido durante todo este tiempo. Y defender los intereses de los consumidores, defender los intereses de los usuarios, ¿no? Porque al final la relación que se establece entre un cliente y una entidad financiera es una relación totalmente desproporcional, ¿no? También es verdad que a nadie le obligan a trabajar con un banco, ni a firmar una hipoteca, ni a firmar un contrato. Pero también es verdad que hoy en día, pues más o menos nos toca trabajar con un banco, queramos o no queramos, prácticamente. Por supuesto, claro. Si nosotros vamos a formalizar un contrato bancario, ya sea una hipoteca, ya sea un crédito, un préstamo, ese préstamo tiene que tener su interés, tiene que tener su contraprestación. Lógicamente, una entidad bancaria tiene que ganar dinero, a eso se dedica y lógicamente es parte del sistema. Pero al fin y al cabo, lo que nosotros venimos exigiendo durante nuestra fundación es que sea un mercado transparente, que se le trate bien al cliente, que se le expliquen las condiciones que se están firmando y que lógicamente después no haya los disgustos que ha habido durante todo este tiempo, claro. Claro, efectivamente, además de que entre los clientes normalmente hay un desconocimiento acerca de lo que, de las cláusulas de cada cosa que dice el banco. También es cierto que es que muchas veces esa letra pequeña viene explicada de una forma que puede llevar a la conclusión y que ha sido la que en muchos casos ha llevado a los clientes a perder grandes cantidades de dinero. No simplemente es el problema de la letra pequeña lo que se está determinando en los tribunales, sino que en el problema hipotecario, por ejemplo, se viene sentando en los tribunales españoles que los bancos deberían de haber dado al cliente una información reforzada, es decir, una transparencia reforzada que ya se está metiendo en nuestro sistema jurídico español. No simplemente saber o que el notario te informe de las condiciones que tú tienes y que puedes leer, sino que además te tendría que haber explicado el banco qué carga económica iba a tener ese contrato en tu hipoteca. Es decir, si iba a bajar el Euribor, entonces había un límite o no había un límite. Es decir, son consecuencias y condiciones previsibles que la banca tendría que haber explicado al cliente en la fase precontractual y que finalmente no lo ha hecho y lógicamente se está llevando los varapalos judiciales que se están llevando, ya sean cláusulas suelo, ya sean gastos u otras cláusulas que se han declarado abusivas, como los intereses de demora, el vencimiento anticipado, e incluso ahora estamos esperando la sentencia del IRPH que ahora determinará el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en unos días, claro. Por ejemplo, una de las últimas sentencias, la más significativa, el Tribunal Supremo decidió, además una decisión muy ajustado, que el impuesto de las hipotecas, el de actos jurídicos documentados, lo pagase el cliente. Rápidamente el Gobierno publica un Real Decreto Ley que ha sido ya convalidado por el Congreso de los Diputados, que está en vigor, donde al final dicen no.
que al final el impuesto de las hipotecas lo pagan los bancos. Ahí también vosotros tuvisteis mucho que decir, ¿no? Bienvenido sea ese decreto. El problema, y lo que hay que dejar claro a todos los consumidores, y desde ADICAE así lo venimos haciendo, es que esta dicotomía que ha habido en la discusión de este impuesto se ha hecho mediante una decisión que se ha tomado en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Esto es una cláusula que meridianamente se ha dejado claro su nulidad en diciembre de 2015, cuando el Tribunal Supremo dijo cualquier cláusula que limita al consumidor, o sea, que le esté imponiendo al consumidor el deber de pagar los gastos sin haber una negociación previa, puede entenderse como un desequilibrio en las contraprestaciones y esa cláusula debe de entenderse nula. Lo que tenemos que tener claro es que lo que dice la justicia y lo que dice el Tribunal Superior de Justicia es que si se declara una cláusula nula hay que devolver todo el perjuicio que haya generado esa cláusula. Esto probablemente acabará en Europa con una decisión de un 15-13. Lógicamente está claro que hay dicotomía en cuanto a cómo se va a regular esta cuestión. Ya vamos a entrar en la aplicación retroactiva de las leyes. Ya hay un Real Decreto que dice que ese impuesto lo tiene que pagar la banca y por lo tanto no solo vamos a ir por la declaración de nulidad de esa cláusula, sino por la interpretación retroactiva de las leyes que ya viene sosteniendo algún tribunal de instancia donde dice que se le tiene que pagar lógicamente ese impuesto, lo tiene que pagar el consumidor. Sí, pero es decir que este Real Decreto lo que marca el banco, no la retroactividad, sí, es decir, a partir de ahora. Pero también es verdad que muchas veces lo que han dicho los bancos es, bueno, yo no decidí en su momento que tener que pagarse el impuesto a las hipotecas los usuarios, lo decidió una ley que se estaba aplicando de una determinada manera y nosotros entramos en ese juego. Entonces también desde el punto de vista de la banca, lógicamente la retroactividad era lo que ponía de manifiesto un cambio de reglas del juego. Es decir, yo si ahora me dice, y de hecho la banca lo ha dicho, ahora me dice el gobierno o el ejecutivo, el legislativo en este caso, que es el que ha convalidado el Real Decreto, porque las leyes al final son del legislativo, a partir de ahora la pago yo, pues la pago yo. Establecemos unas reglas del juego, ¿no? Que es lo que decía la banca. En el caso de esta ley del impuesto a las hipotecas. Ahí nosotros discrepamos. Lógicamente la ley del impuesto lo que dice es que tiene que pagar el impuesto en cuyo interés sea el préstamo y entonces tenemos que determinar entonces de quién es el interés. De que haya una hipoteca. Claro. Pues nosotros entendemos que el interés de que exista una garantía hipotecaria es de la entidad bancaria. Pero el interés de que haya un préstamo es del usuario. Correcto. Entonces, ¿qué decir? ¿Cuál es el que prima más? Porque ¿de que haya un préstamo o de que para conceder ese préstamo haya que tener una garantía hipotecaria? Claro, pero si tú impagas el préstamo, el banco se queda tu vivienda. Entonces, la garantía hipotecaria es un derecho que no se puede conceder un préstamo sin tener una garantía hipotecaria. Se puede poner una garantía personal, un aval, cualquier otra cuestión. Pero los bancos querían formalizar. Y también hay quien nadie te obliga a tener una hipoteca. Correcto. Para comprar un préstamo. Pero el banco podía haberte dejado ese dinero y no exigirte una garantía hipotecaria. Te la exige y encima no solo te la exige, sino que tienes que pasar por su notario, tienes que pasar por su gestoría, tienes que pagar el impuesto que además te lo impone una ley, el reglamento de esa ley que lo desarrolla, que se aprueba posteriormente y además tienes que pagar la gestoría y la tasación de esa vivienda. Claro, porque ahora la reclamación es, vale, de acuerdo, el impuesto de actos jurídicos documentados de la hipoteca, sabemos que lo paga el banco. Pero ¿qué pasa con el resto de gastos asociados a la constitución de un préstamo, a la firma de un préstamo hipotecario? Otros muchos gastos que nos acabas de mencionar. Ahora la reclamación también está en que ese tipo de gastos también, o por lo menos buena parte, vayan a cargo de la entidad bancaria. Quieren, lógicamente se va a modificar y simplemente lo que se está dejando en entredicho, todavía no ha salido la ley, lógicamente, pero se está dejando claro que a lo mejor es el banco quien tiene que cargar con todos los gastos y es únicamente el consumidor quien tiene que cargar con la tasación. Lo que venga regulado desde ahora, bienvenido sea y las reglas de juego cambiarán, pero lo que nosotros siempre desde ADICAE estamos defendiendo es que se le tiene que devolver al consumidor el abuso que legítimamente se ha perpetuado en cuanto a la declaración de nulidad de una cláusula. Y aquí el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea es claro. Si una cláusula es nula, no se puede modular los efectos de esa declaración de nulidad y procederá en consecuencia a la devolución de todas las cantidades que se hayan. Como las cláusulas suelo, todas las grandes victorias, ¿no?, de esas reclamaciones, que en ese caso también es verdad que no es lo mismo. Yo siempre establezco una diferencia entre el tema de las cláusulas suelo y el tema del impuesto de las hipotecas. Son dos temas totalmente diferentes, porque en el caso de las cláusulas suelo sí que se ha considerado en muchas entidades bancarias, no en todas, que era abusiva, porque también había algunas entidades que tenían cláusula techo. Entonces, cuando había cláusula techo y cláusula suelo, se consideraba que no era abusivo. Pero bueno, quiere decir que en general esas cláusulas suelo se han considerado abusivas y se están devolviendo los gastos. En relación a las cláusulas suelo, la sentencia que hemos obtenido el
el mes pasado sobre la macrodemanda en segunda instancia es suficientemente clara. Se declara la nulidad de todas las cláusulas suelo que afecten a cualquier consumidor y se condena en consecuencia la devolución íntegra de todas las cantidades que hayan sido cobradas de más con los intereses legales y costas del procedimiento. En ese sentido, ADICAE celebra este éxito, es un éxito de la acción colectiva, se recoge en nuestro ordenamiento el doble control de transparencia que tanto venimos demandando desde la asociación y a partir de ahora esperar que esa sentencia pueda ser firme, que no se inadmitan los recursos de casación que probablemente se interpongan ante el Supremo y facilitar a los consumidores una vía para que al fin de cuentas y por fin se acabe con este abuso que lleva existiendo desde el año 2006, desde el año 2005, gente pagando cláusula suelo y que el abuso es totalmente claro, debería de acabarse ya este problema, ¿no?, para los consumidores. Claro, porque esta acción todavía podría ser deslegitimada en caso de recurso, y en caso de que ese recurso fuese aprobado por el Tribunal Supremo, y en ese caso no se devolvería ese dinero, ese importe a los consumidores. No, la sentencia es clara, condena a algo, en todo caso sería deslegitimada si el Tribunal Supremo entendiera, no creemos que dé lugar a la desestima, o sea, a casar la sentencia y que pueda manifestarse en otro sentido en cuanto ha determinado el fallo de la Audiencia Provincial. Pero es que no hay cláusula en este país que haya sufrido tantas declaraciones de nulidad que la cláusula suelo, no solo por la Audiencia Provincial de Madrid, sino por todos los tribunales, incluido el Tribunal Supremo. Y lo que está claro es que también ya muchos casos se han negociado, se han renegociado, se han devuelto cantidades, es decir, que a nivel individual en muchos de esos préstamos ya hablamos de meses incluso donde se están negociando y solventando a nivel particular también ese tipo de situaciones en las cláusulas suelo. Yo sé de gente que ya les han devuelto su dinero, etcétera, ¿no? Con cuentagotas. Eso es lo que nosotros somos muy críticos en ese sentido, con la aprobación del Real Decreto 1/2017 del Gobierno, donde más o menos se preveía una solución, se obligaba a las entidades a devolver, nada de obligación. Al final se ha demostrado que ha sido un fracaso, se está condenando a los ciudadanos a acudir a los tribunales uno por uno, y es lo que desde ADICAE lamentamos, ese fracaso del uno por uno. Esto debería solventarse por la vía colectiva. Sí, porque la relación no es de igual a igual, ¿no? Es que entendemos que es un abuso masivo. No hay por qué arreglarlo uno por uno en un tribunal. Pero eso es como, por ejemplo, la situación cuando se habla de las subidas salariales en las empresas y dicen, no, que cada trabajador negocie con su empresa a nivel individual. Y dicen, no, para eso están los sindicatos también para negociar de manera conjunta, ¿no? Para que haya un equilibrio de fuerzas. Claro, pero los contratos de empresa ya son particulares, no son condiciones generales. Aquí estamos hablando de condiciones generales y de contratos en masa, ¿no? Y con respecto a la comisión de la crisis, a la comisión de investigación de la crisis financiera, vosotros también habéis opinado, en concreto discrepáis con que se excluya a la responsabilidad política y sobre todo la responsabilidad que ha tenido el Banco de España según esas conclusiones. Que no se excluye la responsabilidad política porque los fraudes en temas de ahorro e inversión y lógicamente lo que ha pasado con las cajas de ahorros, que de 101, 102, 103 entidades bancarias han pasado a ser 30, 40 en la actualidad, pues lógicamente somos muy críticos con los supervisores porque no han hecho su trabajo. Si existe el Banco de España es para asegurar la supervisión de las entidades financieras, y si existe la CNMV es porque deberían de regular que a los pequeños accionistas no les pase lo que les ha pasado. Preferentistas, obligaciones subordinadas, acciones. Por lo tanto, nosotros no podemos entender que si no se ha entrado a regular al supervisor, lógicamente hay una responsabilidad política que nuestro presidente Manuel Pardo ya ha exigido en la comisión de investigación donde intervino, y a partir de ahí, pues supongo que el informe recogerá todas estas conclusiones que sabemos que se respaldarán, ¿no? Porque lógicamente ha sido probado, ¿no? Hay más exigencia política, ya no solamente como regulador, como legislador, que tienes que incidir en el regulador, sino por la propia acción directa de los propios políticos como gestores de las cajas de ahorro que han supuesto que han quebrado prácticamente todas, que estaban dirigidas por cargos políticos, y en eso coincidís con Ciudadanos, que decía que no se pueden salir de rositas los políticos diciendo que ellos no tuvieron ninguna culpa. Exactamente. El caso más manifiesto ya sabemos todos, el de Bankia, ¿no? Todo el fraude que ha habido en cuestión de los pequeños accionistas que todavía no han recuperado su dinero. ¿Cómo no vamos a ser críticos si somos una asociación de consumidores, la pionera en la defensa de los consumidores y los servicios financieros? Tenemos que exigir responsabilidad, lógicamente, a los políticos que han tenido que ver, lógicamente, con este fraude que ha habido en las cajas de ahorro, por supuesto. Y ahora mismo tenemos apertura de juicio hace apenas unos días, precisamente por la salida a bolsa de Bankia, donde ya algunos de esos pequeños inversores han recuperado su dinero, pero un escándalo
escándalo más, ¿no? Donde también está el ICAE ahí. Estamos personados, lógicamente, en la querella penal contra Bankia, intentando el banco acogerse a la doctrina botina como de lugar. Bueno, nosotros ya hemos presentado, lógicamente, nuestra legitimación con más de 1.300 órdenes de compra de acciones de todos los socios que tenemos representados en el procedimiento, y si nos quieren acusar de que no estamos legitimados para intervenir, ya les hemos contestado de manera contundente, y que se siga la apertura del juicio oral, que siga el juicio oral, y lógicamente lo que esperamos es que la justicia responda y se condene lógicamente a todos los que han tenido que ver con este fraude, con todo el Consejo de Administración de Bankia, lógicamente. Donde no sé si tenéis buenas perspectivas son en el caso de los accionistas del Banco Popular también, ¿no? Y también participáis, habéis presentado en defensa del interés general como asociación de consumidores los 2.391 afectados que se han agrupado en torno a esa demanda en contra de esa decisión de no compensar por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aquí no sé si la situación lo veis tan favorable o factible, o estamos todavía en una primera fase, queda mucho por decidir. Bueno, esto entendemos que se puede llevar por 3 vías. Por lo contencioso administrativo, ya tenemos el informe de la Junta Única de Resolución o la propuesta. No entendemos que sea lógica esa decisión. Aquí ADICAE está alegando, lógicamente, que no estamos de acuerdo con el informe que ha presentado a partir de una valoración de Deloitte, que consideramos que no se ajusta, lógicamente, a los parámetros que nosotros estamos defendiendo. La venta del Popular a Santander por €1 a partir de un informe que consideramos que no se ajusta a la realidad, lógicamente la estamos impugnando, pero al final, lógicamente, el resarcimiento, ya sea por vía penal, como ya también estamos personados mediante una querella penal contra el Popular por el fraude que ha habido a los pequeños ahorradores, lo llevaremos, si es necesario, también por vía civil, como no puede ser de otra manera, claro. Claro, una vez aquí, otra vvez, de nuevo, lo que ha pasado es una falta de transparencia que al final lo que ha derivado es en un perjuicio, o sea, en un total de los consumidores que al final son quienes pierden. En este caso, falta de transparencia en las cuentas. Si yo soy un accionista o un bonista de una entidad y deposito mis ahorros invirtiéndolos o especulando con ellos, entiende, que se me entienda bien cuando digo especular, ¿vale? Lógicamente, si lo hago mediante unas cuentas, mediante una realidad que está falseada, que no se ajusta a la realidad, y de repente mis ahorros se convierten en cero, ¿cómo no voy a exigir responsabilidad? Lo mismo que pasaba con la salida a bolsa de Bankia, ¿no? Unos cuentas anuales, pequeños ahorradores invierten, se convierten en accionistas, y de repente se dan cuenta que a los 3-4 meses las acciones valen muy poquito, o en el caso del Popular, que de repente, de un día para otro, y con esa resolución de la Autoridad Única se convierte en cero. Se convierte en cero. Su valor, ¿no? Básicamente, exactamente eso es por lo que estamos aquí. De todas maneras, trabajo nos falta en ADICAE, ¿eh? No. Ahí tenéis trabajo. Yo no sé cuántos sois trabajando ahí, pero estáis en todas las demandas, estáis en todos los temas relacionados, en principio, todo lo que tiene que ver evidentemente con las entidades bancarias. Bueno, para eso están las asociaciones de consumidores, lógicamente, para defender el legítimo derecho de los consumidores cuando existen fraudes masivos, y nosotros, lógicamente, en todo lo que atañe a los servicios financieros, pues desde luego estamos personados en todas las causas, porque entendemos que es lo procedente y lo justo. También una de las últimas noticias que hemos tenido en relación a vosotros, la exigencia de una mayor regulación para créditos rápidos y microcréditos para evitar fraudes masivos. Ahí hablabais de falta de información, publicidad engañosa, de también relacionado con la escasa formación financiera de los propios consumidores, también. No solo con la escasa, es que creemos que es un sector que... Como un elemento más. Claro, es un sector que quizás no es tan mediático como las hipotecas, pero es un sector donde nosotros perpetuamos todos los días miles de abusos. Ver préstamos o créditos, microcréditos, que te los venden muy fácilmente, o que pides 400 euros y al final, dentro de 30 días, tienes que devolver 3.000, una TAE que roza el 5.000%, no creemos que debemos de exigir responsabilidad y una mejor regulación, porque al fin y al cabo ese consumidor lo que quiere... lo que entendemos que debería de pasar es que hubiera mayor control de solvencia. Es decir, antes de conceder este tipo de créditos, por favor, que se me regule la solvencia, que diga, ¿puedo yo devolverlo o no puedo devolverlo? El problema es que te dan un préstamo sin exigirte absolutamente nada. La facilidad y la inmediatez es lo que prima en este sector, y a partir de ahí, claro, tuvimos esa jornada nacional que hicimos de créditos, donde coincidimos con varios expertos, donde todos coincidían en eso, ¿no? Pues que la regulación normativa es deficiente, hay mucha regulación pero no está centrada,
delicada, hace falta mayor solvencia y lógicamente los abusos son manifiestos y aquí los consumidores no reclaman, no toman la posición activa de demandar, esperan a que la propia entidad financiera les reclame, les acose, porque les acosa, y después ya vemos cómo hacemos frente a esa reestructuración de la deuda o a pagar la deuda de manera legítima, que es lo que unos intereses de mercado. De todas formas, en este aspecto también ha habido regulación por el Tribunal Supremo, o sea, todo lo que supere 2 veces el interés remuneratorio puede considerarse abusivo, y aún así se sigue comercializando este crédito con intereses abusivos, ¿no? Claro, es que hay una insistencia por parte también de los propios consumidores, es decir, incluso evalúe mi solvencia, no hace falta que me concedan créditos porque sí, porque si nos situamos en el origen, en los orígenes de la crisis financiera, también se ha hablado en muchos casos de créditos concedidos cuando no tienen que haberse concedido, y es que llegaba yo al banco, me pedía 10 y me decían, llévate 20, hombre, etcétera, ¿no? Los famosos créditos preconcedidos, o sea, están ya concedidos simplemente por ser cliente de esa entidad bancaria, sin evaluación de solvencia, sin saber si lo vas a poder devolver o no, sin saber las condiciones que tiene asociadas ese préstamo, esa TAE, comisiones, tiene algo más, eso no se sabe y eso debería de regularse, se tiene que regular. Y también es verdad que deberíamos exigir mayor información financiera en los propios usuarios. Es cierto que con las regulaciones europeas ahora todos aquellos trabajadores de entidades bancarias que tienen que ver con la labor comercial tienen que superar un examen, tienen que superar sus... yo sé que hay gente muy preocupada estudiando y aprendiendo cosas porque la regulación europea que se ha aplicado con respecto a demostrar un cierto conocimiento sobre los productos que se están vendiendo, para que el propio vendedor sepa lo que está vendiendo o demuestre que sabe lo que está vendiendo, porque también en muchos casos desde parte de las entidades financieras, no solamente las entidades sino los trabajadores, han alegado desconocimiento también en muchos casos, ¿no? Dices que no sabía lo que estaba vendiendo. Bueno, pues ahora ya no puedes, ahora tienes que aprender. Javier Montero, de los Servicios Jurídicos de Adicae, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y nada, seguimos aquí en Economía a las 2.